No, aquí que y igual se han ha hecho. perdido. Qué pena que las cámaras no estaban prendidas. El Pocho ha hecho mímica, movido manos, Bueno, han habido pero todo un digo, análisis. pero quiero que diga pues Yo lo soy que muy diga. claro en estas cosas. Ponga nervioso. Soy objetivo. No, señor. A Pineda era roja directo. Y el árbitro estaba a 3 metros y en línea directa Ya, de bien, vista. bien. Lo de Arriaga, cuando lo agarra como fútbol americano al jugador de Melec, no te puedo decir si era roja directa porque la toma de la televisión no fue lo suficientemente abierta y como yo no estuve en el estadio, no sé si el ataque de Melec era muy hacia el costado o en línea recta al arco, porque si era en línea recta al arco es roja, pero si es muy al costado no es roja. Y el penal. Ya, en el penal quiero ser muy claro en una cosa. Para mí, usted de árbitro. Ya, para mí yo lo pitaba penalti. Bien. Ya, y lo Ahora pitaba sí. penalti porque fue mal. Pero también hay que ser claro en una cosa. El reglamento le faculta al árbitro la interpretación de considerar si fue una mano voluntaria o no. Y evidentemente el jugador no estaba con el brazo extendido, estaba en una posición natural del brazo. La pelota botea, le pega y sigue en la misma dirección el balón. Entonces el árbitro consideró, y es más, hay que reconocerle algo a Aragón. Se acercó donde Célico a explicarle y se lo hizo gesticularmente y obviamente Bueno, también ahí, audialmente. Ya, pero bueno, o sea, ahí dejamos. Explicó el árbitro el tema, cuidado. Buenos días, Pedro. Gracias, Pochito, por su caballerosidad. Por favor. Buenos días, Pedro Valverde. Un gusto tenerte aquí. ¿Sabes qué? Quería empezar con un tema, Pedro. Tú que eres analista, abogado, editorialista del diario El Universo. El fin de semana Guillermo Lasso sube un video respecto de su juicio político y creo que a la larga el caso del presidente Lasso, más allá de que estén o no estén de acuerdo con él, etcétera, creo que sí deja unas lecciones de que hay que ajustar esa figura de el juicio político, de que la Corte Constitucional tiene que ajustar esa mínima verosimilitud para ir hacia un juicio político, porque de todas formas a la larga, fíjate que luego la Fiscalía dijo no hay delito y la Corte también, y finalmente esa fue la causa que inició toda la muerte cruzada y donde estamos. Pedrito Valverde, quería tu opinión sobre eso. Gracias, un saludo a todos y gracias por la oportunidad. Yo también vi el tuit y el comentario del expresidente Lasso, pero es que no nos olvidemos que el juicio es juicio político, no es un juicio, no es una causa judicial. La justicia puede al final resolver cualquier cosa, pero el juicio político es un análisis de la política, es un impeachment, que es lo que ocurre en otras... De acuerdo, pero ¿no crees que al menos ya tener un llamamiento, o sea, que ya la Fiscalía haya emitido su dictamen de vinculación, como para tener algo más? Por el expresidente Lasso, más allá de que no nos olvidemos, y no con esto quiero cuestionar a nadie, pero aquí pasan cosas, yo no sé, va a sonar horrible lo que voy a decir, pero que la justicia te dé la razón no es garantía de que no, de nada. Así como cuando te sentencia tampoco es garantía de nada. Nuestra justicia tiene serios problemas, y conocemos, hemos visto toda la trama de corrupción de las sentencias y de las resoluciones judiciales en el Ecuador. Entonces tampoco es que porque, diferente si hay una sentencia en otro país, pero nuestra justicia tiene mucho todavía por delante para ser confiable. Pero estás de acuerdo que hay que ajustar un poco la figura, ¿no? Yo más bien lo que creo es que, bueno, hay muchas cosas que tienen que cambiar en la Constitución. Yo creo que el impeachment debe existir y entendérselo como juicio político, no como juicio legal, no como causa judicial, como juicio político. Y creo que por más cambios que nosotros le demos, si la clase política no cambia, y cuando me refiero a la clase política no solo me refiero a los que están en la asamblea, la gente cree que la política solo está en la asamblea, me refiero a los ministros, me refiero a los gobernantes, me refiero a la clase política, no cambia la visión y no tiene una posición mucho más seria, vas a poner todas las normas que igual se las van a saltar y le van a dar la vuelta. De todas maneras, yo sí quiero expresar una vez más, porque lo dije en su momento, cuando se planteó el juicio político y la Corte Constitucional dio el aval para el mismo. Lo dije después y ahora una vez que quedó archivado el tema. Realmente la Corte Constitucional actuó de una manera política y no jurídica cuando tomó esa decisión, utilizando incluso la frase mínima verosimilitud, en un tema en que ni siquiera hubo esa mínima verosimilitud, al punto que ni siquiera se ha comprobado la existencia del delito.
lo han archivado. Y creo que ese contrato ni siquiera se firmó en el gobierno. Así es, de un contrato que no se firmó en el gobierno del expresidente Lasso, y además que tiene que ver un presidente de la República en funciones con cosas que se dan en otros ámbitos, cuando además jamás hubo ningún tipo de prueba ni siquiera mínima de que hubo alguna influencia por parte del presidente de la República en cualquier toma de decisión, que además ni siquiera se tomó ningún tipo de decisión al respecto. Eso fue un abuso, y más aún, y hay que decirlo porque la historia hay que contarla completa y no parcialmente. Cuando antes de esa decisión o resolución de la Corte Constitucional hubo un informe de la primera jueza ponente para manejar el tema, que fue la doctora Teresa Núquez, rechazando aquello, le tiraron abajo el informe de la doctora Teresa Núquez y en 24 horas hicieron un nuevo informe condenatorio. En su momento yo también opiné igual, como también opiné igual que para mí fue inconstitucional la muerte cruzada. Para mí, dentro de un juicio político no puede haber muerte cruzada, pero en todo caso ahí está. Vamos ahora sí a la coyuntura. Pero solo para poner en contexto, es importante que sepan que cuando, si bien es cierto, no todos en la Asamblea mal manejada, especialmente la Comisión de Fiscalización, puede ser un brazo persecutor. En gobiernos anteriores han sido 19 entre ministros llamados a comparecer. Entonces sí es cierto que es importante la Asamblea en el sentido de, no estoy hablando de alguna manera a los gobiernos anteriores, la Asamblea ha sido una especie de casi cogobernando y planteando la agenda nacional a través de la mesa de la Comisión de Fiscalización. Pero ahora, Pedro, tenemos una coyuntura diferente. Hoy día tenemos un presidente que gana con una importante diferencia, una fuerza que nadie la esperaba incluso, y una Asamblea Nacional con una mayoría aparente que tiene la oportunidad de hacer una transformación legal. ¿Cómo ves esa coyuntura? Es buena, vamos a ver cuánto dura. A ver, yo para venir a esta entrevista me puse a revisar, ¿no? Porque a mí me tocó pelear los 10 años del correísmo. Encontré unos archivos de toda la pelea que tuvimos cuando se dio la constituyente. Y la conversación que tuvimos hace un momento ratifica más la idea de que debemos ir a una constituyente, en mi opinión, ¿no? Porque estamos en la cancha, los árbitros, la pelota, todo lo que tenemos ahorita para discutir está mal, porque es un marco jurídico que nos armaron para que sigamos discutiendo, porque la Constitución fue armada para que Rafael Correa gobierne 50 años, y la Corte Constitucional se creó como se creó, sin ningún tipo de límites, ningún tipo de fiscalización, porque era la corte de bolsillo del presidente, y como última instancia y último procedimiento, para que si se le escapaba por alguna razón algo de la Asamblea, a través de la Corte Constitucional él pueda enderezar. Entonces, estamos viviendo, nuestra estructura legal, constitucional, está distorsionada, y tenemos ya 17 años viviendo con esa distorsión. Por ejemplo, el tema del juicio político. ¿Por qué el juicio político tiene que ir a la Corte Constitucional? Hay distorsiones. ¿Por qué para ser asambleísta basta tener 18 años? Cualquiera puede hacer cualquier ley. Ahora, entonces tu línea es igual a la mía de ir a una constituyente, pero por ejemplo Steffi hace un rato decía, bueno, es que hay mucho riesgo de ir a una constituyente porque primero la Corte está muy cerrada probablemente a que todos sean electos por votación popular, y eso también te puede dar la pauta de que el boomerang te regrese. Yo creo que no necesita la Corte Constitucional, el presidente no va. A ver, ¿cuál es tu teoría? Facilito. Artículo... O sea, tú vas en la línea de Enrique Herrería. 444, Asamblea Constituyente. Tú vas en la línea de Enrique Herrería. El 444 de la Asamblea Constituyente. ¿Qué dice el 444? No dice en ninguna parte que tiene que pasar por la Corte Constitucional. ¿Pero y qué dice? Porque te dice que tiene que ir por consulta popular, y la propia Constitución te dice que toda consulta popular la aprueba previamente la Corte Constitucional. Pero bueno, ya ahí estamos hilando fino. ¿Por qué? Pero ¿y entonces cuál es la yo no legitimidad creo- que pudiese tener porque una la nueva Constitución La votación del sin un pueblo. voto? La votación del pueblo. Tiene que ir a la votación del pueblo. Puedes leer la 444. La Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta popular podrá ser solicitada por el presidente de la República, 2/3 partes de la Asamblea, por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de los representantes y las representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Lo que tú sostienes es, esa consulta es del Ejecutivo directamente al CNE. Al CNE, y el CNE... Como Bueno, lo que pero hizo lo hizo. Correa. A ver, yo fui víctima de eso.
Claro. Y tengo que decirlo. Claro. Y el padre del señor Mi también. papá también, claro. Fuimos víctimas de eso. ¿Tú lo viviste, Pocho? Así es, en el año 2008 el señor Correa, que había anunciado una asamblea Arrasó con constituyente, todo. pero que nosotros sabíamos a qué venía con esa asamblea constituyente porque lo habíamos vivido fresco en Venezuela, nos opusimos a esa asamblea constituyente, la convocó a través del Consejo Directo. Nacional Electoral, que en esa época se llamaba Tribunal Supremo Electoral. Nosotros llamamos a juicio político a los miembros del Tribunal Supremo Electoral por haberlo hecho sin autorización ni siquiera del Congreso, mucho menos de la Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral? No, como ya la convocamos y estamos en proceso electoral, destituido. E implantaron la Asamblea Constituyente a través de la pero ese era un popular. marco anterior. El marco de ahora, Pero ahí cuando lo dice. pero el 444, tú no lo puedes tomar aisladamente. Cuando creo que es el 431, por ahí cerquita, te dice, toda consulta popular tiene que ser previamente aprobada por la Corte Constitucional. Mira, no hubiese existido consulta popular ni reforma a la Constitución si Rafael Correa hubiera seguido la norma legal. Porque Pero no te ya, olvides ya, que pero- no te olvides que lo que aprobó el Congreso, que le aprobó ir a consulta popular, luego lo cambió y se lo envió al CNE. Todo el proceso constituyente está viciado desde el principio, sin embargo avanzó. Nosotros no vamos a salir vamos a zafar de este. La Corte Constitucional para mí está absolutamente desacreditada desde hace algún tiempo ya. Ya dejó de ser esa Corte que tenía sesgos ideológicos, pero que funcionaba de otra manera. En mi opinión muy personal, esa Corte puede lanzar cualquier cosa. Perdón, además la Corte no es objetiva. Y no es objetiva porque en esta estructura hecha para Correa por Correa, la Corte Constitucional no tiene ningún tipo de control porque la controlaba él. Y si vamos a una constituyente, la actual Corte Constitucional corre el riesgo de volver a tener que rendir cuentas, porque hoy en día no le rinde cuentas a nadie. Y Ya, eso no puede ahora, pasar. pasemos, ya hemos discutido el tema de la consulta popular. Ahora, tú en tu estatuto, en el estatuto que tú has pensado, ¿es un estatuto 100% de asambleístas votados por el No, pueblo o no un puede mixto ser. como yo también he propuesto? No, creo que tiene que haber mix. Yo creo que, mira, cuando se hubo la nueva constitución que se escogió en el año 79, me parece, habían miembros que venían elegidos por gremios. Yo creo que ¿quién escoge? ¿Cuál es la legitimidad de los escogidos? El estatuto. Porque lo que para nosotros puede ser alguien legítimo con carrera, con credenciales, para alguien no puede ser. A ver, pero ¿Cómo esto- escogemos ese punto esto es fácil. en la mitad? El estatuto de la constituyente lo arma el Ejecutivo y lo aprueba el pueblo. Y ese estatuto puede poner que del gremio tal se elige de esta forma Claro. con un aval del CNE Claro, que participe claro. en el acto. Las cámaras a través del Oye, comité electoral. cuando tú eliges candidatos Sí, pero eso en, también en las tiene una internas de sesgo, cada ¿verdad? partido, en las internas de cada partido acude un delegado del CNE que da validación a la forma de elección de ese candidato, ¿no? Por Sí, pero supuesto. no podemos desconocer que en esa búsqueda también probablemente haya sesgos. Va a haber, siempre hay sesgo. artículo- Con ser humanos hay sesgo, siempre. El artículo que invoca Carlos de Tomaso es el 438. 438 que Dice, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de en los siguientes casos, Uno, aparte de los que determina la ley. 1, tratados internacionales. 2, convocatorias a consultas populares de Ese es carácter el- nacional o a nivel de los ese es el gobiernos punto. autónomos descentralizados. pero igual es un punto de vista el tuyo. Ya, que es yo un respeto. dictamen de inconstitucionalidad. Entonces yo ahí voy al maestro Carlos de Tomaso a señalarle lo siguiente. Dictamen de Dictamen de constitucionalidad, es decir, Perdón, de ahí tiene que constitucionalidad, revisar ya. si las preguntas son neutros, si el lenguaje no te induce Ya, a pero votar. el dictamen ese es- de constitucionalidad es si Previo. el previo es si es que lo que está planteando el presidente está dentro o fuera de la Constitución. Sí. Si está dentro de la Constitución, no como debe, lo no determina debe el 444, no así tiene es. por qué dar un dictamen Ahora, en contra. Pedrito, que estamos igual con el tiempo poco ajustado porque tuvimos una entrevista no prevista. Dentro de tu análisis constitucional, ¿qué es, si tú priorizaras los temas a modificar, dónde está la priorización? Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para eso afuera. necesitas reforma, estamos Ya. de acuerdo. Consejo Nacional de la Judicatura, afuera. Afuera, pero ¿quién lo reemplaza? Dime las dos respuestas. ¿Quién reemplaza a los dos? Congreso con ternas.
Asamblea Nacional. Asamblea Nacional, Ya. yo le cambiaré el nombre. Regresemos al Ecuador de antes. Dejemos de ser la copia de Venezuela. Asamblea Nacional, Consejo Nacional, todo fue Ok, imagen y entonces, semejanza de Venezuela tú con el dices doctor que sea el Tiziano. Congreso Nacional el que elija las autoridades con ternas que vengan Del de Ejecutivo. Ejecutivo, Depende. de la Academia. Exactamente, ok, ya. ahí buscas la forma. Consejo Nacional de la Judicatura, afuera. La Corte Nacional de Justicia tiene un área administrativa que es la que se Ropaje encarga. económico de la Constitución, afuera. El ropaje ideológico que solo el Estado hace los sectores estratégicos. A ver, esa es otra cosa importantísima. Hoy en día no puede existir contratos de participación en materia petrolera. Por favor, solamente a través de empresas mixtas. Con el Estado a 51%. Por que nadie favor, te va- el Ecuador nadie- el Ecuador necesita inversión extranjera y nadie va a venir si no puede controlar el negocio. Te hago la pregunta, Pedro, que se la pregunté a Enrique Herrería, y que es mi tesis inicial. Sí se necesitan unas reformas profundas, no sé si un proceso constituyente. En base a eso, se puede crear una comisión de redacción de la Constitución, algo parecido a lo del 78, y plantearle al pueblo con una Constitución elaborada por aquí, más la vigente por acá, referéndum, elijan la reformada o la sin tocar. Yo creo que todavía no, eso lo tiene que hacer una constituyente. Hoy en día tiene que haber una constituyente. Yo sí haría que la selección haya algunos por elección popular y un grupo nombrado por ciertos gremios, y debería haber también una comisión de redacción de la Constitución armada por gente de altísimo nivel, porque no Pero eso podemos lo decide la Eso constituyente. yo también lo he propuesto. Y Eso hay puede estar en el que estatuto. romper también, me acordé porque tú has sido un defensor de la libertad de expresión, todas esas normas antiprensa que y en la sobre Constitución, eso ¿no? sí para mí es vital, y no por la prensa, sino por el país y por la democracia. Desde el artículo 16 al 19 hay todo un articulado diseñado para irnos acercando. Primero, cuando pone que entre los derechos individuales de la persona está una comunicación libre. El derecho es a la libertad de expresión, pero no la comunicación libre. Y mete la comunicación para luego terminar regulando la comunicación y terminando haciendo una ley de comunicación. Ya, Eso hay pero- que cambiarlo. Pero tengo una consulta. Desde la Asamblea y como constitucionalista, ¿qué pudiesen dentro de los cambios? Yo entiendo que los cambios estructurales no pueden ser cambiados, pero ¿qué se pudiese hacer desde la mesa de justicia? Algunas, a ver, la estructura de la Constitución es una estructura perversa, que es la que nos tiene discutiendo. El Ecuador se ha pasado discutiendo, interpretando la Constitución, y unos van más a la derecha, otros van más a la izquierda, porque es una Constitución que está hecha a la medida de alguien que ya no gobierna. Y el que llega, y no me refiero al presidente Lazo ni al presidente Noboa, sino en general, al poder que llega, se siente muy cómodo en esa Constitución. Pedrito, te comprometo para poder hacer Perdón. una entrevista solo en lo que es libertad de expresión. Quiero tomarnos el tiempo en una sola para mirar, porque incluso hay normas Mucho. atentatorias a la libertad de empresa ahí Totalmente. que te obligaba a vender los bienes, etc. Totalmente. Entonces, te comprometo, voy a coordinar con Algo bien Brandon. importante. La próxima semana Hay que es muy eliminar, importante. ¿cómo puede ser que esté en la Constitución la obligación de que existe una cuenta única del Tesoro, desde donde se distribuye la plata de todas las instituciones Eso ha sido públicas, una lucha de la autonomía. Por Dios, tenemos que volver, chupa la plata de Petroecuador, de Senec, por último son empresas públicas, pero ¿qué tiene que tener la plata de los municipios? ¿Qué tiene que tener la plata del IES en la cuenta del Ministerio de Finanzas? Próximo lunes podemos contar con usted. Con gusto, Entonces, claro. Geraldine, próximo lunes a la misma hora para hacer el capítulo solo de libertad de expresión y prensa. Pero que pase primero por Total Medic. Ah, para sí, no. que él esté en Pedrito está perfectas sanito. condiciones. Bueno, está sanito. Hasta el sábado estaba Bien sanito. Hoy día no sé si comido, está bien comido, sanito. pero sanito. Hoy día no sé si está Sanito, sanito. según Con el cine Total chileno, Medic, la digamos. salud siempre